Hola, buen día para todos. Bueno, esta es una capacitación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El SARLAF hace parte del Sistema Integral de Administración de Riesgos. Ahora, prevenir es labor de todos. Mi nombre es Ricardo Zanabria y soy el coordinador de Riesgo y Cumplimiento y oficial de cumplimiento. Bueno, todos tenemos una labor en el conocimiento de nuestro cliente. SARLAF parte de eso. Debemos conocer a nuestro cliente para poder saber cuál es el origen de sus fondos, si está haciendo un lavado de activos o una financiación del terrorismo. Es por eso que para poder profundizar en cómo conocer a nuestro cliente, aplicamos a nuestra política la identificación del cliente, por un lado. Adicionalmente hacemos una actualización de datos mediante la actualización y formatos de actualización de datos y documentamos periódicamente esa actualización. Realizamos la debida diligencia, que es el reporte, ¿cierto? En caso de que este asociado tenga algún tipo de vínculo distinto al que tenemos planeado o algún tipo de origen distinto al normal. Bueno, ¿y quiénes son nuestros clientes? Bueno, son las personas naturales, jurídicas, a las cuales se les presta algún servicio o se les brinda un producto, ¿sí? Todos nuestros asociados serían clientes, ¿cierto? Serían asociados naturales. Pero también tenemos un vínculo con empresas, terceros, y de esa manera a ellos también tenemos que hacerles un seguimiento, porque hacen parte de nuestro vínculo comercial. Vamos a ver un poco de cómo se hace la identificación de nuestros clientes. Bueno, primero tenemos que determinar cuál es el origen de sus fondos. En la mayoría de casos, hacen parte de sus ingresos salariales. Adicionalmente, cuando tenemos unos abonos adicionales a sus ingresos, pues hacemos o solicitamos la declaración de origen de fondos para poder saber de dónde vienen esos ingresos. También hacemos conocimiento de nuestros clientes mediante la búsqueda o consulta en listas de control para determinar si es una persona expuesta políticamente. También verificamos las noticias negativas que estén en las listas de control y verificamos si tienen parientes o socios dentro de nuestra entidad o dentro del grupo de personas públicamente expuestas. Otra forma para conocer al cliente es saber su actividad económica. Su actividad económica puede estar relacionada a la industria, ¿cierto? A los entes gubernamentales, a las artes, ser empleado oficial, ¿cierto? Y de esta manera sabemos cuáles son sus ingresos. La fuente de sus ingresos, entonces, tiene diferentes nichos de donde puede provenir. Pueden ser servicios profesionales, venta de artículos, negocios, alquiler de inmuebles o proyectos independientes. Cuando tenemos unos ingresos distintos a los salarios, que es lo que nos pueden reportar a nosotros, pues asumimos, ¿cierto?, que dentro de esa información que ya nos entregan, ya tenemos una declaración de la fuente de esos ingresos. Cuando necesitamos o hay un potencial de riesgo de acuerdo a su ingreso o aporte, pues hacemos una validación de cuál es el origen de sus ingresos o de sus fondos. También pueden ser sus bienes y sumas aseguradas. En este caso, cuando un asociado tiene ingresos o tiene sumas aseguradas adicionales por sus ahorros, puede ser, o por sus ingresos adicionales, entonces lo que hacemos es que validamos el origen de estos y las sumas aseguradas, con la finalidad de poder detectar con mayor facilidad operaciones que resulten inusuales o sospechosas. Las operaciones inusuales las reportamos mediante la UIAF y las operaciones sospechosas debo tener todo un soporte para poder hacer el reporte de manera inmediata cuando lo identifique. Dentro de este proceso hay algo muy bonito y es la debida diligencia. Entonces, tenemos unos pasos para poder conocer a nuestro cliente. Uno de los pasos es esta debida diligencia y es lo que hago cuando encuentro algo que no está dentro de lo normal. La diligencia se refiere a todas las acciones que debemos aplicar para detectar, prevenir, controlar y reportar clientes u operaciones que buscan hacer legítimas las ganancias que son producto de algún delito.
o podríamos pensar que podrían ser delito. Lo hacemos mediante ¿qué? La identificación del entorno del cliente y su negocio. Verificamos la información proporcionada al inicio y durante la relación contractual y monitoramos sus operaciones para verificar si van de acuerdo a su perfil, si hace un mayor número de operaciones, si está fuera de los parámetros normales de lo que ha hecho durante un año y anualmente se va actualizando esa segmentación. Hacemos la identificación del cliente dentro de su entorno. La debida diligencia se realiza a nuestros clientes de la siguiente manera. Por el tipo de actividad que realiza, que su perfil sea coherente con sus ingresos. Quiere decir que no puede hacer mayores aportes a 1, 2, 3, 4 o 5 veces sus ingresos, que quiere decir que podemos hacer un seguimiento de acuerdo a la normalidad de los aportes y el mercado donde se desenvuelve. Adicionalmente, hacemos una validación de su ubicación geográfica, de las conexiones políticas que pueda tener y detallamos sobre su relacionamiento y beneficiarios finales. ¿A quién le está pasando el dinero? Si lo hace directamente a su cuenta o si solicita abonos a terceros. Hacemos seguimiento al tercero y lo consultamos también dentro de nuestras listas. La declaración de origen de fondos es un formato que nos permite conocer cuál es la actividad de donde recibe ese ingreso y cuál es el origen que dio motivo a que esa persona hiciera un abono irregular de capital hacia la entidad. Adicionalmente, identificamos el beneficiario final, la persona natural quien efectúa y finalmente quien posee la razón jurídica a dónde va a ir el dinero. Podríamos solicitar, por ejemplo, documentación del usuario final o del beneficiario final y también podemos hacer consultas en listas de control de los beneficiarios finales. Tenemos diversos métodos existen diversos métodos para poder determinar de dónde viene esa información, aunque posiblemente pueda estar oculta, lo vamos a encontrar. Entonces, puede ser de empresas fachada, que el uso de intermediarios o puede tener el uso de intermediarios para crear personas jurídicas, puede solicitar acciones a un portador, también puede tener personas allegadas y o familiares registrados como accionistas o nombrados como directores. Y para el cumplimiento de este monitoreo, sabemos que hay una importancia en la debida diligencia, que nos permite conocer, ¿cierto?, del negocio, mantener negocios mantenemos negocios responsables y cumplimos con la normativa vigente. Evitamos estar involucrados en delitos de manera directa o indirecta y protegemos nuestra reputación. ¿Para qué? Para evitar consecuencias de incumplir la política de conocimiento de nuestro cliente. Si nuestra institución es utilizada como medio para actos relacionados al lavado de activos o financiación del terrorismo, podemos enfrentarnos a diversos riesgos, como el reputacional, de contagio o legal. ¿Y cuáles son estos riesgos? Entonces, en el riesgo reputacional tenemos, por ejemplo, una publicidad negativa o una mala imagen, y eso puede hacer que nuestros recursos se vayan porque muchas personas tienen miedo de esto, y ese sería el riesgo de contagio, por ejemplo, el desprestigio de la empresa de un mismo grupo. Oigan, nuestro fondo de empleados hace parte de un grupo mucho más grande y por estar involucrados podríamos contagiar a las otras empresas de las que hacemos parte. Tenemos también o podemos tener pérdidas económicas y podríamos tener unos riesgos legales, como multas, sanciones e indemnizaciones. Las principales alertas para poder determinar de dónde pueden provenir esos dineros es que el cliente solicita, préstamos de dinero por montos elevados que nunca son utilizados. Es una alerta. El cliente solicita préstamos repentinamente cancelados en forma total y en efectivo, ¿sí? Como prepago de créditos por montos muy altos y no los hace uso de ellos, sino los prepaga de manera anticipada siempre. El cliente realiza múltiples depósitos en efectivo por importes menores a los límites permitidos. La UIAF y la Superintendencia Solidaria nos ha dicho o ha dispuesto normativas para ir reduciendo los límites dentro de los cuales debemos ir haciendo monitoreo y control.
Algunas personas aprovechan esos límites y hacen múltiples operaciones por debajo, muy por debajito al límite de este tipo de límite o control. Entonces, hacemos seguimiento a las transacciones múltiples o las reportadas en el año o en el mes. El cliente fracciona depósitos en efectivo ingresándolos en diferentes agencias en un mismo día. Por eso, a través de nuestros informes y nuestras plataformas, lo que hacemos es que identificamos todas las transacciones realizadas independientemente de dónde haya hecho el aporte o el canal utilizado. Tenemos algunas definiciones importantes. 1. ¿Qué es el lavado de activos? Es disfrazar o esconder el origen de donde existe o del ingreso de donde puede tener este origen, que puede ser una actividad ilícita. Financiamiento del terrorismo es recaudar fondos de origen ilícito o lícito con la intención de ser utilizados ¿para qué? Para pagar, ¿cierto? Intimidaciones a la población, al gobierno, y de esta manera prevenirlo. Hay también sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y son que todas las políticas y procedimientos implementados para poder blindarnos de ello. Hay un manual de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que tiene unas políticas, un tratamiento de datos sensibles, una identificación del cliente y un reporte de señales. Las principales políticas para antilavado es conocer a tu cliente, conocer al beneficiario final del cliente y conocer su mercado, su nicho. Conocemos a los directores, gerentes y trabajadores, conocemos a los proveedores y conocemos la contraparte. Los responsables de este cumplimiento somos todos, pero especialmente velamos porque los responsables hagan su trabajo. Entonces, desde este punto de vista, la alta gerencia es responsable de implementar el sistema de prevención y cumplir con las medidas asociadas al control de riesgos. El oficial de cumplimiento es el responsable de proponer las estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos, vigilarlos y monitorearlos para un adecuado funcionamiento. El equipo de cumplimiento es el responsable de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de prevención y todos los colaboradores hacen parte de la responsabilidad de las políticas y los procedimientos dados en el manual de prevención para que todos estemos relacionados. La junta directiva es responsable de solicitar esta información, hacer monitoreo y seguimiento a los informes presentados por el oficial de cumplimiento. ¿Tenemos algunas tipologías en el lavado de activos? Sí, claro. Acerca del trabajo de pitufo o trabajo hormiga, envío de transferencias al exterior, utilizar cuentas de terceros, ventas fraudulentas de bienes e inmuebles, compra de bienes, compañías fachadas, compañías de papel, exportaciones de bienes sobrevaloradas y casas de remesa. Todas estas tipologías las pueden encontrar en nuestra página web o pueden encontrarlos en esta presentación que les vamos a compartir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la normatividad es vigente. Empezamos en 1992 con un tema que se llamaba lavado de activos o lavado de dinero. Posteriormente, la Circular Básica Jurídica en el 2014, a través de la Superintendencia Financiera, hizo un llamado para que hiciéramos control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Posteriormente, la Circular Básica Jurídica hizo una actualización en el 2016 en el capítulo 4 acerca de las instrucciones relativas para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y en la circular no externa número 32 nos da facultades para hacer la prevención mediante la superintendencia que permite instruir las intenciones, digamos en las instituciones vigiladas sobre cómo deben cumplir las disposiciones que rigen esta actividad. Esta circular jurídica adicionalmente nos ha dado parámetros para poder trabajar de la mano con la unidad, UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Y los riesgos de no cumplir con esto pueden ser sanciones de los reguladores, consecuencias socioeconómicas y riesgo reputacional. Esto puede conllevar a consecuencias mucho más graves. Así que entre todos vamos a cumplir con las políticas internas. En mi caso me comprometo a cumplir con lo establecido en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y lo acepto como responsable. ¿Ustedes también?